18, quiero aplicarlos, verlo desde la perspectiva de la religión de nuestro día. ¿Okay? ¿Cuál pudiera ser la religión de nuestro día? Si le pregunto, ¿cuál es la religión de nuestro día? Pues puede ser que usted esté pensando en religiones, lo que es las religiones tradicionales, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo lo que verdaderamente es la religión de nuestros días, ¿verdad? Ya que vemos, ¿verdad?, que una religión, cuando es definida por el diccionario, dice que es cierto conjunto de creencias y prácticas aceptadas por un número de personas. Y a eso se convierte en una religión. Entonces vamos a ver este conjunto de creencias y prácticas que son aceptadas cada vez más y más por la mayoría de las personas en nuestra sociedad y que por lo tanto se convierte en la religión de nuestros días. Vamos a ver cuál es esa. Y sobre todo, quiero que ustedes determinen si ustedes han caído en practicar esa religión. Es decir, ni lo mande Dios, pastor. ¿Qué herejía se está diciendo? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a determinar eso, ¿verdad? A ver si alguno de ustedes ha estado practicando esta religión. Ahora, si usted descubre que ha estado practicando esta religión, ¿se va a sentir bien o mal? Sí, es lo que debe uno de sentirse, mal. ¿Okay? No debe uno de excusarse ni nada, no, ser uno bien sincero y decir, ¡ih! Caí en el engaño, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia. Estamos aquí en Santiago 1. Vamos a leer del 13 al 18. 13 al 18. Abran sus Biblias, teléfonos, tabletas, computadoras. Y si hay alguna otra cosa moderna, pues úsela. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así el versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Que Dios bendiga su santa palabra. Entonces, y la razón por la cual pongo este tema de la religión de nuestro día con este pasaje es porque si nosotros aceptamos esta religión como válida, este pasaje y mucho de la Biblia es irrelevante, no sirve para nada. ¿Cuál creen ustedes que sea la religión de nuestro día? ¿Qué creen ustedes que pudiera ser? Bueno, el relativismo, hermanos, es la religión de la cultura contemporánea. Relativismo. Tal vez usted dice, nunca había oído de esa religión. ¿Dónde se reúnen? Se reúnen aquí, se reúnen en diferentes lugares, ¿verdad? Porque es una filosofía, una ideología que más y más es aceptada por la sociedad, aunque ni sepan que se llama relativismo. Pero la idea, la ideología, la filosofía es atractiva para la gente. Le es atractiva. ¿Por qué? Porque se supone que cuando usted tiene más la posición relativista que absolutista, entonces usted es una persona que ya está saliendo de la era del oscurantismo,
Usted ya está saliendo de esos tiempos arcaicos en los que se creía en que esto era malo y que esto era malo, pero ya en nuestros días que tenemos una mente más amplia, somos más inteligentes, más conocimiento, entonces podemos entender más las cosas y podemos entender que en realidad no hay absolutos, todo es relativo. Y más las personas están adoptando esa creencia y la practican. Vamos a ver, les voy a enseñar algunos de los significados en el diccionario de lo que es el relativismo. El relativismo dice, el relativismo moral asegura que la moralidad no está basada en ninguna norma absoluta. Más bien, en verdades éticas, y luego dice verdades, ¿verdad? Entre paréntesis, entre comillas, verdades éticas, porque en realidad no son verdades, que dependen de la situación, cultura y sentimientos propios. No es así como la mayoría de la gente hoy en día en nuestra sociedad se comportan y es como quieren vivir más la vida de esa manera. Por eso es que cuando uno le dice a alguien que está mal aquello, le dicen, no, dice, para ti ha de ser malo, pero para mí no. Digan, esa ya es una postura relativista, en el que yo determino, de acuerdo a mi estándar ético y moral, qué es lo bueno y qué es lo malo. Nadie más me tiene, por eso lo van a ver a usted mal y decir, tú eres una persona juiciosa, eres una persona de esas antiguas que todo lo ve mal y juzga todo mal, cuando la mentalidad de ellos es, no, si para ti eso es malo, cállate, no critiques, para mí no es malo. Y ese es el relativismo, así es como empieza. Dice que más bien en verdades, dice que verdades éticas que dependen de la situación. O sea que uno como cristiano que conoce cuál es la ética y la moral bíblica, que son absolutas, ¿cómo debe uno comportarse cuando se encuentra uno ante tomar una decisión, hacer algo? ¿Debe uno basarse por la situación o debe uno basarse por los valores éticos de Dios? Pero que si esos valores éticos no me convienen en esta transacción, voy a salir perdiendo. Si lo hago así derecho, no voy a ganar lo que pudiera ganar, no me va a salir ni para los chicles. Y muchas veces actuamos nada más con esta ética situacional, que eso es lo que es el relativismo, es una ética situacional. Según lo que me convenga en el momento, eso voy a hacer. Y así es como debe vivir uno como cristiano, según lo que le convenga en el momento, o según la voluntad de Dios. Pues sí, aunque en el momento, ¿verdad? Ando vendiendo mi carro y ya lo chaineé y todo, y si me preguntan, ¿y qué tal está? Como nuevo. Cuando está a punto de explotar, usted sabe, ¿verdad? Que ya está a punto de explotar ese motor, que apenas en cuanto salga por allá le va a tronar. Pero si usted le dice, está en un hilo, ya está bien, y estoy pidiendo $3,000, y dices, no, si está tan malo, pues te doy 500, no me conviene. Entonces, lo situacional, eso es lo que es el relativismo, en el que nosotros determinamos en el momento qué es lo correcto. No hay un absoluto que verdaderamente me gobierne a mí. Todo es relativo en el momento. Es situacional, cultural. Se digan, dice cultura. Muchas personas dicen, es que de allá de donde vengo, esto es nuestra práctica, nuestra cultura, así es como nosotros nos comportamos, o estas son las costumbres de nosotros. Y es por eso que aquí en Estados Unidos fue que tuvo tanta aceptación el relativismo. ¿Por qué? Porque tenemos personas de todas partes del mundo. Y se nos ha dicho, no, tú no tienes ningún derecho de criticar la cultura y las costumbres de la sociedad de color negro, o de los orientales, o de los musulmanes, o de los mexicanos, o de estos, o del otro. No,
Tú tienes que respetarlos y darles la misma validez a todas las prácticas y las costumbres de todas las culturas. ¿Verdad que suena atractivo? Ese es el relativismo, de que dicen, pues sí, ¿verdad? Así de esa manera los respeto, pero como yo muchas veces digo, no me importa que sea práctica mexicana, sea de la cultura de allá, de mi ciudad, de Ciudad Juárez, todo, si es condenable por Dios, es condenable, de acuerdo a los absolutos de Dios. No importa de dónde venga, de qué cultura venga, de qué nacionalidad venga, no importa. Pero el relativismo no es así, ¿verdad? Se guía por la situación del momento, por la cultura, por los sentimientos propios. Por los sentimientos propios uno termina determinando, ¿verdad?, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Otro de las definiciones del relativismo, un poco más larga, pero más o menos lo mismo, nomás para que lo sigan entendiendo mejor. El relativismo es la perspectiva de que todas las creencias, costumbres y éticas son relativas al individuo dentro de su propio contexto social. O sea que cada cultura, cada sociedad determina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si para una cultura, de algún otro lado, consideran ellos que robar no es malo, que es una virtud, ¿okay?, ellos lo determinan así, es válido, porque la sociedad lo ha aceptado de esa manera. Y es válido dentro de la sociedad, no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque desecharon los absolutos de Dios, donde Dios dice, sí, robar es malo, es un pecado. No, todo eso quedó desechado, ellos son modernos y todo es relativo. Y si ellos determinan que aquello no tiene nada de malo, como nosotros estamos haciéndolo, ¿qué decimos? ¿Qué tiene de malo que se casen dos hombres? ¿No estamos siendo relativistas? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué te va a hacer? No te hace ningún mal y eso, ¿no? Y empiezan con argumentos en los que, y yo como les digo, entonces, ok, ya se abrió las puertas, que para los que siguen, los que están en línea son los hombres adultos que quieren que legalmente se puedan ellos casar con niños. Ah, no, ahí sí yo no, pero, entonces sí tienes una línea, ¿verdad?, absoluta en la que tú la trazas y dices, hasta aquí llega. Digo, entonces, ¿quién va a hacer esa línea que determine qué es ético y qué no es ético, qué es moral y qué es inmoral, qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Quién la va a hacer? ¿Cada uno de nosotros la va a hacer? ¿O la mayoría de la gente, lo que quiera la mayoría de la gente? ¿Quién la va a hacer? Tradicionalmente, históricamente, en los Estados Unidos teníamos claramente que la ética venía de parte de Dios, la moral venía de parte de Dios. Había absolutos en los que la Biblia, como los 10 mandamientos, nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, son absolutos de la palabra de Dios. Pero ahora todo eso es irrelevante, es arcaico, ya no es para nuestros días. Para nuestros días esto es. Dice, en otras palabras, correcto e incorrecto son específicos de la cultura. O sea que la cultura determina qué es correcto y qué es incorrecto. Ya no es Dios, es la cultura. Dice, lo que se considera moral en una sociedad puede ser considerado inmoral en otra. Y como no existe un estándar universal de moralidad, nadie tiene derecho a juzgar las costumbres de otra sociedad. Que es por eso que nos dicen, ¿verdad?, que no juzgues. Dicen, no juzgues, ¿quién eres tú para andar juzgando? Porque entonces, pues no hay nada que sea absoluto, que puedas tú decir, no, es que esto es bueno y es que esto es malo, ya nada. ¿Okay? Ahora, hay muchos argumentos en contra del relativismo, ¿verdad?, que se han formulado. Ahorita no voy a ir a través de todo eso, pero nomás les voy a dar 3 ejemplos, ¿verdad?, de los argumentos en contra del relativismo, para que nosotros mismos no caigamos en eso. No caigamos en eso. ¿Por qué? Porque si yo me comporto, fíjense, eso se los aseguro como una regla, si yo me comporto relativista en cierta caso, cuando me lo hagan a mí no me va a gustar.
Entonces no voy a ser relativista, entonces sí voy a ser absolutista. ¿Se fijan? ¿Okay? Entonces, primero, los argumentos usados pueden sonar bien en principio, los argumentos de los relativistas al principio pueden sonar como, oh, oye, de veras, ¿verdad? Pero hay una contradicción lógica inherente, o sea que en sí mismo son una contradicción. La misma palabra relativismo es una contradicción, y lo que ellos hacen es una contradicción, porque dice, en todas ellos, porque proponen el esquema moral correcto. Dicen, el esquema moral correcto es el relativismo. A eso es al que tú te tienes que someter. Dice, aquel que todos debemos seguir. Pero esto en sí mismo es absolutismo. Si lo ven filosóficamente, la persona que le está diciendo es que este es el sistema que tú debes adoptar, pues te está haciendo una declaración absolutista. ¿Se fijan? Lo único es que está desechando mi absolutismo y está queriendo que yo acepte el de él. Pero el mío está basado en la palabra de Dios y el de él está basado en las emociones y los sentimientos y los deseos de la carne en realidad. Eso es todo, pero es un absolutismo que quiere imponer a las demás personas. Entonces en sí les puedo decir, bueno, entonces tú niegas que hay absolutos, pues tú me estás queriendo imponer tu absoluto. Entonces sí hay absolutos, ¿verdad? No más que son los erróneos. Número 2, dice, aún los autollamados relativistas rechazan el relativismo en la mayoría de los casos, y más cuando les toca a ellos. Dice, ellos no dirían que un asesino o secuestrador está libre de culpa en tanto no viole sus propias normas. O sea, porque ellos piensan, no, si en su cultura aquello está bien, pues está bien. Ok, pero cuando le dice uno, ok, vamos a suponer, viene un hombre de una cultura donde el abusar sexualmente de una mujer no sea nada malo, sea algo normal en sus tradiciones y en su cultura. Ahora, que lo haga con tu hija, que lo haga con tu esposa, entonces, ¿qué vas a decir? Bueno, no hizo nada malo porque en su cultura, en sus prácticas, pues ellos creen que no tiene nada de malo, así es que no hizo nada de malo. Y se lo ponía yo a esta persona y me dijo, no, dice, pero es que aquí sí es malo. Le digo, ¿y por qué dices que es malo? Pues no quieres que tú sostienes el relativismo y que eso es la manera correcta de ver la vida y vivir la vida, y ahora te estás comportando como un absolutista porque ahora quieres justicia. Ahora vamos a suponer que sí, te sales con la tuya y dices, no, yo quiero justicia, y te lo llevas a la corte. Y están ante el juez, y el juez es relativista. ¿Qué va a decir? Oiga, ¿por qué usted viene a juzgar a este hombre? Este hombre no ha hecho nada malo, que no ve que en su cultura esa práctica de abusar sexualmente a las mujeres no tiene nada de malo, es normal allá. ¿Para qué me lo trae aquí? Caso terminado, no hay caso aquí. ¡Pah! ¿Cómo se sentiría la persona? Ah, entonces no son relativistas, ¿verdad? Cuando se trata de eso no es. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Si nosotros hacemos una transacción de negocio y usamos los principios relativistas para mi conveniencia, después cuando se la hagan a usted, ¿le va a gustar? No le va a gustar, ¿verdad? Que le entreguen un carro a punto de tronar, pero muy brillante. Y así, ¿verdad? Nos damos cuenta que no. Por ejemplo, el número 3. El hecho mismo de que tenemos palabras como la palabra correcto, la palabra incorrecto, la palabra deber, la palabra mejor, etcétera, muestra que estas cosas existen. Que sí hay cosas que son correctas y cosas que son incorrectas, absolutamente. Por eso existen estas palabras. Esto es lo mejor, porque hay absolutos. Si la moralidad fuera verdaderamente relativa, estas palabras no tendrían significado. Más bien diríamos, siento que eso es malo.
Y verdad, usted puede decir, yo siento como que el abuso sexual a las mujeres, siento como que es malo. O dice, es satánico. ¿Cómo dice usted, es malo o siento como que es malo? Está claro, ¿verdad? Está claro que podemos decir, eso está mal, absolutamente mal. Y eso está bien, absolutamente bien. ¿Por qué? Porque creemos en los absolutos de Dios. Y es por eso, ¿verdad?, que en la manera en la que se los estoy queriendo presentar junto con este pasaje es porque si nosotros creemos hasta cierto punto en el relativismo moral, ético, entonces, como este pasaje que vamos a ver es irrelevante, no tiene ninguna aplicación ni es válido, es un error. Es un error. Este pasaje que vamos a ver, en el que vamos a ver, miren, este libro, El cierre de la mente americana, The Closing of the American Mind, lo leí yo hace como 28 años atrás, recién que salió, y era cuando empezaba esto a crecer, ¿verdad?, del relativismo. Y él escribió, ¿verdad?, casi profetizando, dice, nuestra incapacidad para reconocer e identificar el mal será una señal de que nuestra sociedad está en grave peligro. Y así estamos hoy en día. Hay una incapacidad de la sociedad de poder decir, esto está mal, esto está bien. Ahora se prefiere decir, bueno, todo depende. Como dijo un presidente, it all depends what if means. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad?, que estamos ahorita en esa situación peligrosa y que todo lo que el mundo acepta y empieza a practicar, casi por lo general, entra a la iglesia. El cristiano empieza también a adoptar eso. Porque fíjense nomás, hubo una generación pasada, aquí en los Estados Unidos, en los que vivieron ellos con el alcohol como ilegal. ¿Por qué? Porque absolutamente ellos sabían que es una droga peligrosa. Eso no es. Y lo tenían ilegal porque era una droga peligrosa. Pero se fue bajando los valores y todo, y se hizo legal. ¿Y qué pasa ahora? Hasta cristianos, chúpale pichón, ¿verdad? Hasta cristianos dicen, ¿qué tiene de malo? Cristo tomó, yo sigo los pasos de Cristo. Ay, qué espiritual, ¿verdad? Ahora, estamos nosotros históricamente en una situación similar a esa generación que permitió que aquello se hiciera legal y que entonces se bajaran los estándares éticos y morales, y ahora sí, podemos tomar porque es legal. Se hizo con el aborto, se hizo con el alcohol y ahora se está haciendo con la marihuana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Creen ustedes que vamos a empezar a ver cristianos que también chúpale? Porque es legal. ¿Creen ustedes que vamos a empezar a ver eso? Sí, porque es la mente relativista. ¿Se fijan? ¿Cómo es la mente relativista? Lo que el relativismo va produciendo en la sociedad, a veces el cristianismo lo va aceptando como válido. Como válido. Y caemos en esa religión en vez de seguir la nuestra, de los absolutos de Dios, los 10 mandamientos, la dirección del Espíritu Santo, vivir en santidad. Todo eso lo hacemos a un lado y adoptamos un relativismo moral y ético. ¿Quiere usted vivir así? Va a ser una lucha, no crean que es fácil. ¿Por qué? Porque cuando usted quiera vivir de acuerdo a los absolutos, más lo van a criticar, más lo van a ver mal, más le van a dar la vuelta a la gente, porque dice, ay, no, ay. Más le van a hacer el feo, la familia y quién sabe qué tantos más. Entonces, tiene uno que considerar que hay un precio a pagar cuando uno verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios.
¿Ok? Bueno, entonces vamos a aprender cómo manejar la tentación. ¿Ok? Y es lo que les digo, si no hubiera absolutos y todo nomás fuera relativo, pues esto no cuenta para nada, esto es un error, pues. Porque la tentación, hermanos, siempre tiene que ver con en querernos llevar a que no hagamos los absolutos de Dios. Ahí es donde va a ser la tentación. Ahí va a ser la tentación. ¿Acaso no somos tentados a romper los 10 mandamientos? Son los absolutos de Dios. Entonces, si no hay absolutos, entonces todo esto es una tontería. Porque no hay tentación y así es como ellos viven. Nomás simplemente se ajustan. Y yo no tengo tentaciones porque yo ya lo hice bueno, aquello lo hice bueno. Es bueno para mí, aunque para ti sea malo, para mí es bueno. Entonces yo ya no tengo tentaciones. Porque yo, relativista, ajusté todo de tal manera de que yo estoy bien. Por eso hay un libro famoso de años atrás que se hizo muy famoso porque se trataba de este punto, cómo se actúa en la práctica, y se llamaba yo estoy bien, tú estás bien. Todos estamos bien. Ese es el relativismo. Todos estamos bien, no hay que criticar, no hay que juzgar, porque tú estás bien en tu posición, yo estoy bien en la mía, y hay que respetarnos, y todos estamos bien. Así está ese libro, de eso trata. ¿Por qué? Porque era el comienzo del relativismo. Entonces, ¿cómo manejar la tentación? Santiago aquí nos va a enseñar, porque sí hay absolutos, que Satanás, el mundo, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, se oponen y quieren ir en contra de esos absolutos de Dios. Hay 3 hechos que debemos considerar para superar la tentación, que Santiago aquí nos los presenta. 3 hechos, ahí en su bosquejo, ahí se los puse, pero les advierto, en el de inglés nomás llegué hasta el 1. Y parece que voy por el mismo camino, ¿verdad? Nomás vamos a poder ver el primero, y ya los otros los vamos a ver para la próxima semana. Pero primero, fíjense, porque nosotros queremos, como cristianos, no caer en la tentación, ¿verdad? Nosotros queremos vivir en santidad. Ahora, ¿es pecado la tentación? ¿No? ¿Está clarito en su mente que no es pecado? Debe de estar claro en su mente, porque si usted dice, no, la tentación es pecado, la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo lo mismo que nosotros. Dice, pero sin pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que la tentación no es pecado. La tentación es una invitación a pecar. Entonces, en la invitación a pecar uno puede decir sí o no, ¿verdad? Pero es nomás una invitación. Si uno dice que sí, entonces esa tentación se convierte en pecado, ¿verdad? Y si dice uno no, aunque como quisiera, pero no, entonces no se convierte en pecado. Así es. Entonces, el primer hecho que debemos de considerar, hermanos, es considere el juicio de Dios. Los versículos del 13 al 16 que ya los leímos, pero dice así el versículo 15, dice, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz, ¿qué? Entonces, tenemos nosotros que considerar, ¿verdad? Aquí Santiago nos está enseñando cómo podemos manejar la tentación, y rápidamente nos está diciendo aquí que veamos inmediatamente hacia dónde nos lleva esta acción. Nos está diciendo, mira hacia adelante, mira hacia el futuro, y fíjate en qué va a terminar el ceder a esta tentación. ¿En qué va a terminar? En la muerte. En la muerte. Claro, ¿verdad? Que uno muchas veces dice, eso no es cierto, porque mírenme, aquí estoy todavía. Aquí estoy todavía, ¿cuál muerte? Porque principalmente se está refiriendo a la muerte espiritual.
¿Ok? Y claro que muerte física también, ¿verdad? ¿Cuántos pecados no son mortales que nos llevan a la muerte, ¿verdad? Física también. Pero muerte espiritual, todos de ellos nos llevan a la muerte espiritual. Y lo que quiere decir con eso es lo que enseña la Biblia, que cuando nosotros empezamos a ceder al pecado, y a ceder al pecado, nuestra conciencia se le va haciendo un callo, se va cauterizando. Entonces, si ustedes se fijan, los callos se van haciendo en capas, una tras otra capita. Es como si se fijan ustedes, los músicos, los que tocan la guitarra, el bajo, tienen callo en sus dedos y se les ha ido haciendo más grande y más fuerte con el tiempo. Yo me acuerdo de mi hermano que tocaban la guitarra, el otro que tocaba el bajo, le decía, a ver, ponte el cigarro, se ponía el cigarro y no sentía nada. Nada, ya estaba, era un callo, sin sensibilidad. Entonces, cuando nosotros estamos cediendo al pecado y cediendo al pecado, se nos va acabando, se nos va muriendo la sensibilidad del Espíritu Santo que nos habla, menos y menos nos afecta, menos y menos llega a nuestra conciencia, a nuestra mente, menos y menos nos sentimos mal, de tal manera que después con mucha normalidad puedo estar viviendo en pecado. Que es porque ya está, como dice la Biblia, un corazón endurecido, encallecido, porque oyó y no obedeció, y lo único que pasó fue eso. Por eso es lo que nos dice aquí Santiago, dice, fíjate hacia adelante, considera que no te vas a salir con la tuya. Ahora, cuando uno, porque si se fijan, se los puse desde la perspectiva, considera el juicio de Dios. Quiere decir, no te vas a salir con la tuya. Pero cuando uno tiene esa mentalidad de decir, a mí no me pasa nada, aquí estoy bien y todo, en realidad lo que una persona está diciendo es, a mí no me va a pasar nada si yo caigo en pecado, si yo peco, a mí no me va a pasar nada porque en realidad, muy profundo en mi corazón, ni creo que existe Dios. Porque si uno cree en lo profundo de su corazón que sí existe Dios y que estoy ofendiéndolo y que estoy yendo en contra de sus leyes, pues va a haber un juicio, va a haber un castigo, una disciplina contra mí, va a haber consecuencias que vengan a mi vida. Lo voy a creer. Pero si no, pues es que en realidad no creo en Dios. Aunque venga a la iglesia y levante mis brazos y cante y diga aleluya y lo que sea, en realidad con nuestras acciones estamos diciendo la verdad. La verdad. Entonces, considere eso, dice la Escritura. Porque, hermanos, una tentación es una oportunidad para lograr una cosa buena de una manera incorrecta, fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que es una tentación. Por eso es que es una tentación. Y es que así es como debemos ver, la verdad es, por ejemplo, no tiene nada de malo que un estudiante quiera pasar un examen y diga, yo voy a pasar este examen, es muy importante porque con este examen se determina si me reciben, si me aceptan en esta escuela o no me aceptan, y yo voy a pasar este examen. ¿Será malo eso? No, ¿verdad? Es bueno. Pero si pasa el examen porque copió y llevó notas y bueno, hizo toda clase de chapuzas, ¿será bueno? No, entonces la tentación es una oportunidad para lograr una cosa buena, ¿verdad? Pasar mi examen, pero de una manera incorrecta, fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era para que yo lo hiciera nada más confiando en Dios, que Él me va a recordar todo lo que estudié, porque así es como debe uno de enfrentar los exámenes en las escuelas y todo, así nos enseñaron en el seminario. Digo, usted tenga fe en Dios, dice la Biblia que Él les recordará, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que aprendieron,
No nomás que hayan comprado el libro y ahí lo tengan, dice, no, que aprendieron, que ustedes verdaderamente estudiaron y aprendieron, el Espíritu Santo se los va a recordar. Entonces, eso es lo que es la tentación. Y Santiago no nos presenta el pecado como un acto de un solo paso, sino que al contrario, para que nosotros podamos detenernos antes de que se convierta en pecado, Él nos describe el proceso en 4 etapas. En 4 etapas. ¿Se imaginan? Tenemos 4 oportunidades para no caer. Porque nos podemos dar cuenta ahorita que estamos aprendiendo, va a saber usted en qué etapa estoy, en ese proceso de la tentación. Usted va a saber en qué proceso está y todavía tiene oportunidad para no caer en pecado. ¿Okay? El primero proceso, etapa, es el deseo. El deseo, porque dice ahí en el versículo 14, el versículo 14 dice, todo lo contrario, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Okay? Entonces, primeramente comienza con el deseo. Y pues sabemos, ¿verdad?, que todos, por ser creación de Dios, Dios nos dio ciertos deseos. Y que esos deseos en realidad son neutros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar si van a ser para nuestro bien o para nuestro mal, ¿verdad? ¿Verdad que todos tenemos deseos de comer? ¿Verdad que es de parte de Dios? Entonces es un deseo bueno, ¿verdad? Pero ¿verdad que nosotros lo podemos convertir en pecado? Y sí, y sabemos cada uno de nosotros cuando ya estamos pecando. Cuando ya estas cucharadas ya son extras, son pecadoras, son de Satanás. Las primeras eran de Dios y luego las siguientes ya son de Satanás. Entonces sabemos, ¿verdad? Tenemos deseos, son buenos. ¿Acaso el deseo de descansar será malo? Yo sé que hoy en día, ¿verdad?, la gente, más aquí en Estados Unidos, se le ve como una virtud, alguien que diga, ni descanso, puro trabajar. Qué bueno, hombre trabajador. Está mal eso, es enfermizo. ¿Por qué creen que Dios dijo, un día les doy de reposo? 7º día será de reposo. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Descansar o no descansar? Descansar. Pero eso que es correcto y ese deseo que es de parte de Dios, ¿acaso no lo podemos convertir en pecado? La flojera. Entonces lo convertimos en pecado. Lo mismo podemos irnos el sexo. Que Dios dice, sí, el sexo es hermoso y es necesario para la multiplicación de la humanidad. Y bueno, tantas cosas buenas que dice la Biblia que el sexo es, dice, pero le pone sus límites dentro del matrimonio. Entonces, si uno lo saca de esos límites de Dios y lo hace en fornicación, en adulterio, entonces uno es el que hace de aquello bueno que Dios nos dio, lo convierte en malo. Entonces, ahí, ¿verdad?, es donde comienza ese proceso. El segundo es el engaño. ¿Se fijan? Todo comienza, y es ahí donde tenemos que tener cuidado, hermanos, porque Satanás, el mundo, nuestra carne, todos esos enemigos que tenemos, que no quieren verdaderamente la santidad de nuestra vida, comienzan siempre con las emociones, el deseo, porque saben lo poderosas que son las emociones. Por eso es que muchas personas dicen, es que lo que yo siento, eso hago. Sí, porque es muy poderosa las emociones.
y lo que sienten hacen. Y luego después de eso, ¿verdad? Viene la emoción y luego viene el engaño de la mente, el intelecto. El engaño. Así es como es este proceso. Viene el engaño. Y si se fijan en este versículo, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Lo arrastran. ¿Saben ustedes cuál es la idea, la imagen que presenta en el original sobre lo arrastran? Da la idea de que hay algo que me atrae y me arrastra. Así como han visto los imanes, cómo atraen los metales, si los arrastran. Dice, así también dice que somos nosotros arrastrados. Pero la palabra que usa en el original es la misma que se usa cuando usted quiere pescar. ¿Qué es lo que necesita para pescar? Un anzuelo y ¿qué más? Y carnada, ¿ok? Y carnada. Y verdad que no cualquier carnada va a usar, sino que usted determina, ok, aquí hay esta clase de peces les atrae esta carnada y esa carnada es la que tiene uno que poner. Bueno, ¿mande? Ah, pues si él es pescador, ¿verdad? Ok, entonces, esa es la idea que da en el original, que la tentación es como un anzuelo que tiene exactamente la carnada que a usted le gusta, que a usted lo atrae, que a usted lo arrastra. Es la carnada que le pone Satanás, le pone el mundo, y para que lo atraiga y lo arrastre, ¿verdad?, hacia ello. Es por eso que uno mismo sabiendo, porque cada uno de nosotros sabemos cuál es la carnada que nos atrae, pues ni para qué le buscamos ruido al chicharrón, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces es lo que pasa, somos atraídos, seducidos, arrastrados por aquello. Y dice aquí Santiago, dice, ya que entiendes este proceso, pues tienes chance de detenerte. Detente. Ya te han arrastrado, pues cálmale, que no siga, ¿verdad? El arrastre. ¿Okay? Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es esto, que aquí está el engaño. ¿Okay? Es en la mente. Son las emociones, primero el deseo, y luego la mente es el engaño, y luego viene la voluntad, la desobediencia, la voluntad. Entra, opera ahí también la tentación, tocando todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Todo está siendo tocado ahí por la tentación. Y es por eso, ¿verdad?, que dice en el versículo 15, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Hermanos, una de las cosas que debemos de tener en cuenta, ¿okay?, es que los niños operan en base a los sentimientos y emociones, ¿verdad? Los niños, así es como operan ellos. Los adultos operan en base, no debemos pues operar en base a los sentimientos y a las emociones, sino que nosotros debemos de operar en base a la voluntad, a lo que sabemos que es lo correcto de parte de Dios. Entonces, cada vez que nosotros estamos dejando que este proceso se lleve a cabo en mí, me estoy comportando inmaduramente, carnalmente, que es lo mismo, ser inmaduro espiritual es lo mismo que ser carnal espiritualmente. Me estoy comportando de esa manera porque me estoy dejando arrastrar. Y me estoy yo mismo engañando de que, esto va a ser
lo que siempre he soñado, ¿verdad? Y he deseado, ¿verdad? Las fantasías, son fantasías, por eso se les llama fantasías, porque son fantasías. Y Dios aquí nos está diciendo a través de Santiago, no, dice, ¿quieres ver adelante? Vas a encontrar la muerte. No la fantasía esa que tú te has hecho, que crees que va a ser todo bien bonito y que nadie va a saber. Es un engaño, porque el mismo que te está engañando, el engañador, se va a encargar de que todos sepan. Él mismo se va a encargar de que todos sepan. Así es que, ten mucho cuidado. Y es lo que pasa, ¿verdad? Se pasa al paso de la desobediencia. ¿Okay? Y luego, hermanos, al paso de la muerte, versículo 15. Una vez que ya desobedecimos, que a todo lo que sabíamos nosotros que era malo, le dijimos, ¿sabes qué? Yo soy un relativista y en este momento no creo que esto sea malo. Por esta y esta y esta y esta razón. Y empieza usted relativísticamente a buscarle la manera de excusar aquello y de decir, no, bajo estas circunstancias esto no es malo. ¿Por qué? Porque miren cómo me ha tratado mi esposa o con mi esposo, o miren esto, o miren mi patrón, tengo un mal patrón, y miren la compañía, están podridos en dinero y a mí no me pagan gran cosa. Y bueno, vamos a inventarnos tantos argumentos relativistas para excusarnos de que quebrantamos los absolutos de Dios. ¿Se fijan cómo opera todo esto? ¿Cómo es este engaño? Y que por eso Santiago nos está diciendo, tengan cuidado. Y más a nosotros ahorita que ese es el pan diario, este relativismo. ¿Ok? Y luego verán, fíjense, como dice, luego cuando el deseo ha concebido, fíjense el proceso gráfico que usa, como la de un embarazo de una mujer, ¿verdad? Luego cuando el deseo ha concebido, vea que viene primero la concepción, tiene la relación, viene la concepción, y luego dice, engendra el pecado, o sea, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. O sea, por eso está diciendo, no crean que las consecuencias van a ser inmediatas. No, dice, es un proceso, es como cuando usted tiene un hijo. Y aquí la idea es esta, que usted tiene un hijo y crece chiquito, ¿verdad? Y con el tiempo va a crecer más grande, ¿verdad? Y ya que esté grandecito, él lo va a matar a usted. Eso es lo que está diciendo aquí. Y una vez, dice, que ya está madurito, aquella cosita que diste a luz, se te va a matar. Te va a matar. ¿Será algo bonito? Estamos advertidos por Dios. ¿Sí? Y también, como les advertí, nomás iba a poder terminar esta parte, ¿verdad? Porque ya el tiempo se nos acabó. Pero la próxima semana vamos a continuar con los 2 puntos que faltan, ¿verdad? De lo que todavía Santiago nos tiene que decir acerca de esto tan importante, de cómo manejar las tentaciones para poder nosotros verdaderamente ser más que victoriosos. ¿No es eso lo que usted desea? Ok, vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos a ti, Señor, por tu paciencia, tu bondad con nosotros, porque reconocemos, Señor, que muchas veces y de muchas maneras te fallamos, caemos en el relativismo, no seguimos las convicciones de los absolutos divinos tuyos, Señor. Señor, que cada uno de nosotros podamos reconocer nuestra falta, nuestro pecado en esa área, si así es nuestra situación, sabiendo que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias te damos, pues, y despídenos, Señor, con tu bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, así quedamos despedidos.